Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué cambios se han producido en la serie? Todo y más, no olvides dar me gusta y comentar nuestro vídeo. Razi, sin saberlo, salvará a Sille de Necip, y Fikret hará la prueba de ADN de antemano. Supongo que se enterará y le dirá a Harun y el nudo se desatará. The Game of My Destiny es una serie realmente buena y los actores son increíbles. Digo su apoyo. Estoy a la espera. Por cierto, si miras el segundo tráiler del quinto episodio, es un poco para el nuevo episodio. Te dará más ideas, porque algunas escenas no se mostraron en el último episodio. Será en el sexto episodio. La llegada de Nikmi hará que Razi entre en pánico más que a Sille. Porque Razi hizo que golpearan a su antiguo personal, quien chantajeó a Razi con el vídeo del casino. Por ello, Razi revelará el incidente del casino de Nikmi, a quien no conoce. Él pensará que eres alguien e inmediatamente tomará tu brazo e inventará una mentira para todos. Al mismo tiempo, Sille estará nerviosa y dejará el salón. Razi tuvo una conversación privada con él antes de que pudiera hablar de Nikmi a Sille en público. Se sorprenderá por lo que dice en este momento. Normalmente, con el hecho de que Necip Sille mató a Alil, intentan extorsionar a través del chantaje. Habrá llegado. Pero probablemente no chantajeando el incidente del casino de Razi y Sille de Necip. El plan chocará. Así, Razi le ofrecerá dinero a Necip a cambio de no hablar del casino. Y cuando Necip consiga el dinero, preferirá quedarse callado. Sin embargo, Necip no estará detrás de pequeños bocados. Su objetivo principal es acorralar a Sille en cada oportunidad y extorsionarla con mucho dinero. Será. Como saben, Mair comenzó a molestar a Razi en la empresa como experto en finanzas. Por esta razón, Razi también investigará sobre Mair y, como resultado, Mair no se casará. Y aprenderá que no tiene hijos. Ya puedes ver esta parte en el segundo tráiler del quinto episodio. Acto seguido, Zaide le recordará a su esposo sobre el cuchillo que levantó en la mansión y... Tengo razón, te lo dije, están haciendo un juego, pero Mair está casado. Él preguntará cómo probaremos que no lo es. La idea de hacerse una prueba de ADN, que es un clásico indispensable de toda serie de televisión, les da un tesoro a Razi y Zaide. Te encantará como si lo hubieras encontrado. Entonces, como se puede ver en el tráiler, tomará los cepillos de dientes y los enviará a la prueba. El esposo y la esposa vigilantes, sin darse cuenta de lo que escuchó Fikret, planean sus planes. Se activarán. Es probable que Fikret le cuente esta situación a Mair o Harun, o directamente a él mismo. Intentará hacerle un favor a Mair cambiando el resultado de la prueba de ADN. En otras palabras, le pedía a Fikret Mair que hiciera analizar el ADN de los hijos de Zaide y Razi. Creo que pueden expresar lo que hablaron o compartir este incidente con el Sr. Harun. Pensando que los planes de Razi y Zaide han logrado su propósito, Harun ahora tiene a Mair. Sobre esta mentira reunirá a la familia en alegría con la alegría que ahuyentará de la mansión y de la compañía. Y expresarán que compartirán una verdad muy importante. De esta forma, Mair enloquecerá por el temor de que esté a punto de ser separado de Sille y sus hijos. Llegará a un punto. Justo cuando pensábamos que probablemente sería la última escena del episodio, Harun dijo, prueba de ADN. Nergis Kyutai y Ur Kyutai. Él leerá el texto en el sobre. Pero según los resultados de las pruebas de ADN, el 99% de Nergis y Ur son hijos de Mair. Creo que todos escucharán eso. Harun Bey sabe desde hace mucho tiempo que su hijo Mair y Sille en realidad no están casados y que tienen hijos. Es consciente de que no es de Mair. Porque en este episodio, Mair le pregunta a su padre, ¿no me conoces, porque confías en mí? Cuando se le preguntó, Harun habló con confianza sobre la experiencia y dijo que lo sabía. Un hombre con años de experiencia como Harun es un recordatorio de lo que le ha dado a Mair durante años. Creo que lo salvará de la difícil situación en la que se encuentra. Así, el hielo entre Mair y Harun se derretirá por completo y Mair no revelará el secreto de su padre. Estará feliz de abrazarla, la abrazará fuerte. Por supuesto, después de este incidente,
Razzie y Zaide no solo estarán devastados, sino también por Nedret y Harun. Ellos comen mucho. Sin embargo, aunque Cemal se sorprendió al principio con el resultado de la prueba de ADN, ahora tiene algunos hechos. Se dará cuenta de que es hora de aprender. Entonces, dado que Nergis y Ur son hijos de Asille y Cemal, Cemal sabe lo que está pasando. Le preguntará a Asille que Asille mató a Alil por Nergis y que dejará a Amasia. Cemal se habrá enterado de que conoció a Mair mientras escapaba y que vino aquí. Piénsalo, quien observa paso a paso a Mair, quien ni siquiera sabe que a Asille no le gusta el tomillo. Cemal ya había sentido durante algún tiempo que esta relación no era una verdadera relación de marido y mujer. Y así comprenderá plenamente algunas verdades. Sin embargo, Asille repetirá que ama a Mair para alejar a Cemal de ella. Estoy pensando. De hecho, se acerca el momento del matrimonio obligatorio de Mair y Asille. Supongo que no estaríamos cometiendo un error. Si preguntas si Harun sabe el hecho de que Asille mató a Alil. Por ahora, parece difícil de predecir con la información disponible. En el tráiler se ve que Asille está apoyada en el hombro de Mair y llorando, parece Nezip. Él chantajeará a Asille, pero Nezip no lo creerá, aunque Asille dice que no tiene dinero. Por lo tanto, Mair intervendrá y hará lo que sea necesario para evitar que Nezip entregue a Asille a la policía. Hará. De Asille las palabras recibí la atención que nunca había visto en mi vida de ti son en realidad. Refleja la tabla que debe estar en nombre de los amantes de la serie. Un hombre con un corazón angelical como Mair realmente aprecia ser amado y valorado. Se lo merece. Además, durante el episodio, Nergis no une a sus padres con sus actitudes adolescentes. Fue una situación que nos hizo enojar mucho a todos por sus esfuerzos y por lastimar a Mair. Sin embargo, Nergis amará a Mair tarde o temprano, quizás para poner celoso a su padre. Creo que intentará dar una imagen muy sincera con él. Nezip, por otro lado, parece un jugador temporal por ahora, pero estamos siguiendo algunos desarrollos importantes. Creo que se ofrecerá. Nezip, que irá tras Ilaida, la hija de Razzie y Zaide, probablemente esté con él. Supongo que está tratando de ser una novia. Por supuesto, de acuerdo con la promesa de Mair de un tema importante para los dos, el Mair de Nezip. Podemos suponer que lo has visto. Por otro lado, Helin expresa constantemente que está celosa de Mair y Asille y dice que Cemal está celosa. A pesar de su comportamiento frío, no deja de amarla. Podemos pensar que Helin es una amante pura, pero Helin es la más consciente. Porque se enteró en el nuevo episodio que Cemal tuvo un matrimonio forzado con él. Estaremos. Helin, pero estoy tan cansada ahora, Cemal. Se reprochaba no haber recibido el cariño y la atención que esperaba de Cemal, hiciera lo que hiciese. Expresará. Sin embargo, se puede volver a dar una parte de las viejas escenas, y mientras Cemal se casa con Helin, él está casado con otra persona. Podemos saber que te amaba y aceptó este matrimonio solo para que naciera el bebé. Estoy adivinando. Por supuesto, como amantes de la serie, nos encantaría ver a Mair y Asille ser pareja y ser felices. Queremos. Sin embargo, se seguirá enfatizando el fuego al interior de Cemal. Me pregunto si Helin quedó embarazada de otra persona debido a su amor por Cemal en el pasado y dejó Cemal. Podría haber dicho eso. No podemos evitar pensar. Pero pase lo que pase, dejó a Asille con su bebé en brazos para que podamos perdonar a Cemal. Debe haber una razón mucho mayor para hacerlo. Asille también expresó claramente esta situación al decirle a Nergis que nunca perdonaré a tu padre. Sucedió. Como en la película Escribámoslo, lo que era amor, el amor era bondad, amistad, esfuerzo. Mis amigos que aman el juego de mi destino, suscríbanse a mi canal, manden sus comentarios y apoyen. Por favor, no olvides. Adiós.